Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a hacer un análisis de la bolsa de Estados Unidos, veamos un poquito en qué situación se encuentra, desde ya con una volatilidad muy alta en estos últimos días, principalmente luego de conocerse el miércoles el aumento de la tasa de interés del 0,75% por parte de la Fed. Así que veamos un poquito con esta mirada técnica, complementando un poquito también con lo fundamental y lo psicológico a ver, ¿en dónde nos encontramos, no? Bueno, vamos a arrancar, por supuesto, siempre con el largo plazo. O sea, tenemos que partir siempre de lo general a lo particular. O sea, no nos olvidemos, ¿no? Que, digamos, toda esta caída que se está dando actualmente, hay un porqué. No es que es una situación que cae del cielo, como lo que pudo haber sido el Corona Crash en su momento, una situación que, por supuesto, uno no puede prever, pero cuando analizamos a los ciclos de la bolsa, entendemos que las caídas que surgen son consecuencia de los excesos que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que vimos en el año 2020, el año 2021. Es decir, los excesos terminan cayendo por su propio peso. Y esto es lo que estamos atravesando a lo largo de todo este año, ¿no? Que por supuesto estuvimos conversando tanto durante todos estos meses, explicando todo el optimismo que estuvimos viendo, la sobrevaluación. Y bueno, desde ya también la cuestión macroeconómica, ¿no? Cómo todas estas políticas expansivas en algún momento tienen que frenar, sí, que es lo que, bueno, estuvimos viendo ya para este año y cómo las políticas expansivas de baja de tasas, el quantitative easing, bueno, todo esto terminó generando una inflación impresionante, la cual hoy la Fed tiene que combatir y es su principal, es su prioridad. Por lo tanto, está dispuesto a haber un enfriamiento de la economía, ¿no? Bueno, creo que ya hablamos muchísimo a lo largo de todos estos meses respecto al contexto, qué es lo que vimos durante el año 2020, 2021 y cómo lo que vemos hoy este año, ¿sí? 2022, es consecuencia de todos esos excesos que vimos. Entonces, vayamos acercándonos con el gráfico, ¿sí? Veíamos este canal entonces del 2009, cómo desde lo técnico reconoció la resistencia de este canal que tanto estuvimos compartiendo a lo largo del año pasado, que coincide incluso con resistencias de, bueno, líneas todavía más antiguas, ¿no? Como este canal que tiene tanto simbolismo entre lo que fue la burbuja.com, coincidiendo con la misma resistencia, el piso del lunes negro y de la crisis subprime. Entonces, con por lo menos esta perspectiva, ¿no? Que vemos acá desde la crisis subprime, bueno, desde ya tenemos este canal que así como uno vio que reconoció la resistencia, el gráfico enseguida nos invita a pensar, ¿no? En el soporte de este canal. Y tenemos una segunda alternativa que es este soporte marcado con la línea punteada que actuó de piso, ¿no? En dos oportunidades, tanto en la crisis subprime como en el Corona Crash. Convengamos que este canal, la verdad que el soporte no termina de quedar muy claro, ¿no? Al quedarnos esta parte de acá sobresaliendo. Ahora, digamos, ¿tiene sentido o no que pueda llegar a estos valores? Bueno, yo no creo que sea algo, digamos, demasiado extraño o descabellado desde un pequeño punto de vista fundamental, entendiendo que, a ver, hoy en día los beneficios por acción esperados para fines de este año estarían ubicados por ahora en 224 más o menos, lo cual, si lo comparamos con el precio del canal, ¿sí? El precio a fines de este año, estaría ubicado en ese soporte 3.360. Es decir, hago este cálculo como para entender, bueno, ¿y qué PER de referencia nos podría llegar a dar? Un PER de 15 sería en ese caso. Y yo si me voy a buscar el gráfico, ¿sí? Del PER forward, bueno, estamos viendo, ¿no? Que todavía estamos en esa misma zona, ahí alrededor de los 16. Estamos, bueno, no está haciendo un nuevo mínimo. A ver, de manera histórica y por supuesto entendiendo siempre que estos gráficos, bueno, no son absolutos, ¿no? En materia fundamental, pero nos dan un panorama, nos dan un marco y entendemos que estamos en la zona media histórica, ¿no? O sea, ya dejamos de lado las grandes valuaciones que estuvimos conversando tanto, ¿sí? Durante todo este año.
pero tampoco no estamos en las valuaciones regaladas, ¿no? O sea, ni siquiera estamos en valuaciones eh, comparándonos con lo que fue el Corona Crash, que la verdad que a nivel bolsa no es que haya sido una crisis tan fuerte, ¿no? O sea, fueron tantas las medidas expansivas y tan rápido ocurrieron que no se, digamos, no se permitió que la bolsa cayera mucho respecto de lo que es una crisis en el pasado, ¿no? Lo que pudo haber sido una crisis subprime, por ejemplo, bueno, una de las crisis más fuertes que tuvo Estados Unidos. Entonces, para tener una comparación, ¿no? Si estamos hablando de que podemos ir a buscar ese PER de 15 con ese soporte que veíamos del canal técnico, bueno, estamos hablando de valores muy cercanos a lo del Corona Crash, incluso un poco más arriba, lo cual, bueno, creo que tampoco no sería como muy disparatado, ¿no? Pensar en algo como eso, o sea, en principio. Es lo que, bueno, en principio el gráfico invita a pensar, por supuesto, con, bueno, esto nunca son movimientos en línea recta, ¿no es cierto? Va habiendo distintas alzas y bajas, va habiendo distintos rebotes. Por eso, así como tenemos esta visión de largo plazo, lo importante es seguir monitoreándolo con la mirada del corto plazo. Y ahora vamos a ir a eso. Tenemos entonces acá corto plazo, vamos a acercarnos con la visión diaria. Y a ver, como veníamos compartiendo en los últimos videos, incluso en cuando se produjo, ¿no? Todo este movimiento alcista y con mucho optimismo, ¿no? Y donde, bueno, en algún video mencioné, ¿no? Como, bueno, lamento que sea bastante aguafiestas, pero la verdad que la tendencia no dejó de ser bajista. Por supuesto, digamos, uno no es que está diciendo, va a seguir siendo bajista. No, no, estoy hablando de lo que era en su momento el presente, ¿no? O sea, interpretar la realidad presente. Mínimamente hay que esperar a que se supere una resistencia bajista como esta línea roja que vemos acá, o que también supere lo que es la media de 200, la media diaria que coincidía con este punto que vemos acá y que actuó como resistencia, ¿sí? Esta línea naranja que vemos es la línea media de 200 ruedas que, a ver, por supuesto, hay todas las ruedas, o sea, todas las medias móviles que querramos imaginar, pero la media de 200 es una de las que más mira el mercado y por eso es que presto tanta atención, ¿no? Bueno, entonces, yendo bien al corto plazo, digamos, la última figura o línea relevante que pude encontrar es este canal que vemos acá punteado y este soporte no estaba todavía tocándose el miércoles cuando habló Jerome Powell, sino que durante la caída de ese día es que fue a reconocerlo y como vemos ya en estos últimos 2 días empezó a perder el soporte, teniendo en la mente esa posibilidad, pero que acá tenemos como, bueno, una fuerte barrera, ¿sí? O sea, esto ya nos empezaría a hablar, esta resistencia roja nos hablaría de ya, bueno, podemos estar trabajando con un cambio de tendencia. Entonces, en la medida de que no sea superada esta resistencia o la media de 200, todo nos indica que la tendencia es bajista, ¿sí? Como viene siendo ya desde principios de este año. Y no hay que luchar contra la tendencia, ¿sí? O sea, o nos adaptamos a la tendencia, la hacemos amiga para las decisiones que tomemos, pero cambiarla no la podemos cambiar, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de hacer, bueno, trades, yo saben que trades de muy corto plazo, bueno, no es mi especialidad, pero normalmente yo siempre lo que suelo sugerir es que hagamos trades en la misma dirección de la tendencia principal. Es decir, si estamos en tendencia bajista, deberíamos hacer trades apuntando siempre con la tendencia bajista, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo tampoco, insisto, no, el corto plazo no es lo, bueno, lo que creo que sea mejor, o sea, creo que realmente en la bolsa uno le puede ir mejor operando en plazos mayores porque tiene, digamos, mayor porcentualidad a su favor, ¿no? Entendiendo que en el largo plazo las ganancias de las empresas siempre
van a tender a ser, bueno, positivas y eso genera ese movimiento alcista de la bolsa un poco más de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, utilizo la probabilidad a mi favor en ese sentido. Entonces, bueno, en el caso de justamente estar pensando en mantener papeles para el medio o largo plazo, entonces uno lo que está pensando es en un plan de acumulación, que dejemos esto en claro una vez más, o sea, el piso de la bolsa es imposible encontrarlo, yo al menos, o sea, declaro que eso me va a resultar completamente imposible y que por el contrario, acá se trata de armar un plan, una estrategia de acumulación en aquellos activos en los cuales consideremos que puedan estar económicos, que puedan estar baratos. Ahora, sí o sí, para eso es necesario que nos hagamos la idea que eh, uno compra un activo y puede seguir cayendo un 50% perfectamente. Hagámonos la idea de eso. Y bueno, mi mirada respecto de las valuaciones es la que vengo compartiendo, ¿no? O sea, son, a mi entender, valuaciones razonables donde si entramos en selectividad puede haber algunos papeles que ya estén atractivos, pero incluso me atrevo a decir que hay muchos otros sectores que siguen en valuaciones bastante altas. Estuvimos viendo algo de lo que sería el sector de consumo básico, ¿no? Que, bueno, a mi entender eso está en valuaciones muy altas, que bueno, por supuesto, ¿no? Hay mucha demanda. Porque es lo que termina ocurriendo cuando hay estos procesos bajistas son el sector defensivo, ¿no? Y el inversor suele refugiarse en ese tipo de sectores. Por lo tanto, a mi entender, al día de hoy la bolsa no está regalada, sigo sosteniendo lo mismo. Creo que de todos modos hay que apuntar a la selectividad, ver algunos papeles que sí que resultan bastante interesantes, pero la tendencia sigue siendo bajista y tenemos que aprovecharla a nuestro favor. Si vamos a ver el gráfico del Nasdaq, que si bien a grandes rasgos es muy parecido, esto que vemos al gráfico anterior del S&P 500, pero hay una diferencia, que en este canal ya está tocándose el soporte, ¿sí? De la misma manera también tenemos como esta segunda alternativa, ¿sí? A todo este movimiento alcista que vemos, en el cual tocó tanto, bueno, la crisis subprime como el corona crash y proyectamos, ¿no? Esta misma línea que la verdad que tampoco no se encuentra muy lejos, ¿no? Si hablamos del Nasdaq, podemos estar hablando de un 10% más de caída. Bueno, a ver, este sector está mucho más adelantado en ese proceso bajista. Como verán, no es que sean soportes que estoy marcando ahora, o sea, son los mismos soportes con los que veníamos trabajando ya desde el año pasado a través de lo que es este canal, ¿no? Creo que eso es importante cuando tratamos de buscar esas líneas, bueno, justamente de soporte, de no sesgarnos, o sea, no ir a buscarlas ahora, o sea, se supone que ya las deberías haber tenido trazadas incluso cuando las cosas andaban bien. Entonces, hoy ya estamos llegando a esos valores, ya estamos llegando a esos pisos del canal alcista. Y bueno, normalmente los índices tienen una correlación, ¿sí? Entonces, si el Nasdaq está tocando el mismo soporte del mismo canal, bueno, uno tiende a pensar que el S&P 500 pueda ir a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pasemos a ver uno de los puntos que estuvimos trabajando estos últimos meses, en los cuales les compartía en uno de los videos, en los cuales había una declaración de Michael Barry que mencionaba que para él quizás podríamos estar a mitad de camino de lo que era la caída, desde el punto de vista de que las caídas hasta el momento se dieron por una caída en el múltiplo, ¿no? O sea, en el ratio PER, pero que no se estaba dando por una disminución de los beneficios por acción de las empresas. Recordemos que, digamos, el precio del S&P 500 o, bueno, de cualquier activo, de cualquier acción, de cualquier empresa, básicamente está conformado por las ganancias, o sea, los BPA, por el múltiplo, el ratio PER. Y claro, lo que genera como ruido o incertidumbre es, bueno, ¿cómo puede ser que si la economía está enfriada, que de hecho
hasta el día de hoy ya no hay debate respecto de que si hay o no hay recesión. Durante los 2 primeros trimestres del año estuvimos en una recesión técnica, o sea, ya es un hecho, ya no es una expectativa. Eh, por supuesto, veremos qué pasa a futuro y si se sigue profundizando o no esa recesión. Pero entendamos que al día de hoy ya no es lo mismo que hace unos meses atrás, donde estaba ese típico debate de analistas diciendo, sí, vamos a una recesión, no, no vamos a una recesión, o sea, creo que ya es un hecho. Entonces, si el Producto Bruto Interno cayó, también lo lógico es que las ganancias de las empresas disminuyan. O sea, hay una relación directa, ¿no? Entre la macro y la micro. Si hay expansión económica, si hay aumento del Producto Bruto Interno, a las ganancias de las empresas también están aumentando, a las empresas les está yendo bien. Por el contrario, si hay recesión, ni que hablar si llegara a haber una crisis, obviamente que las empresas no van a estar generando ganancias, pueden estar generando pérdidas o, bueno, quizás puedan seguir manteniendo ganancias, depende del sector, por supuesto, pero es de esperarse que disminuyan, ¿no? Entonces, bueno, por eso el gráfico que veníamos siguiendo este último tiempo, donde vemos la línea más oscura, la línea azul, donde está la evolución de los beneficios por acción esperados de los analistas y cómo venían siendo tan optimistas en este escenario, ¿no? Donde ya el tema de la recesión ya no era una cuestión especulativa, o sea, ya pasó a ser un hecho. Y bueno, estamos viendo, ¿no? Que ya en estos últimos meses, si bien no hay una gran caída, pero por lo menos como que se está ahí manteniendo y está como frenando, ¿no? Toda esta suba, esta gran expectativa con la cual estuvo trabajando el mercado todo este tiempo. Vemos que sí, también quizás en este gráfico se puede ver un poco mejor en el gráfico de abajo, donde están las expectativas de lo que son los beneficios por acción para fin de año. Y vemos, ¿no? Que ya estos últimos meses estuvo ahí disminuyendo, o sea, están empezando a bajar las expectativas de los analistas, lo cual, bueno, creo que está en línea, por fin, con el escenario económico con el cual estamos trabajando actualmente, ¿no? O sea, hay un enfriamiento de la economía. Ahora, así todo, ¿sí? Muestro otra vez este gráfico, o sea, lo que recién veíamos era esta porción de acá, que la verdad se la ve prácticamente como una lateralización, ¿no? Pero no, tampoco no hay una gran caída respecto de las expectativas de los analistas. Esto es uno de los temas a seguir teniendo presente porque es uno de los riesgos latentes que aún están, en el cual pueden llegar a disminuir las ganancias de las empresas. Entonces, quizás la caída que estamos viendo en el mercado todavía falte la porción correspondiente a la disminución de los beneficios de las empresas. Pero claro, esto, a ver, no es algo que lo podamos tomar como un hecho. O sea, quiero ser clara con esto. Son, a ver, cuestiones que uno tiene que tener siempre en la cabeza. O sea, uno no puede ignorar todo esto. Estos son riesgos latentes. Hay varios riesgos latentes, ¿sí? Por un lado, esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las ganancias de las empresas si, por lo visto, todavía va a continuar este escenario de enfriamiento económico? ¿Y por qué va a continuar? Bueno, en principio, porque sí tenemos como una certeza que es el aumento de las tasas de los bancos centrales. Sabemos que la Fed tiene intenciones de seguir aumentando la tasa, su objetivo es controlar la inflación, por lo tanto está dispuesto a que haya ese enfriamiento, que pueda haber una recesión. A lo mejor, por supuesto, no querrá buscar una crisis, pero sí está dispuesto a que haya este menor crecimiento económico. Entonces, convengamos que todos los procesos, ¿no? De la economía llevan su tiempo y se está aumentando la tasa de interés de una manera muy rápida y a lo mejor todavía hay muchos efectos que no logramos ver. Entonces, entendamos que eso es un riesgo latente y voy a volver a mostrar también este gráfico, ¿sí? El índice de la volatilidad, el índice VIX, que hasta el día de hoy no vimos pánico en el mercado. Todavía no lo vimos, pero por supuesto, esto no quiere decir que necesariamente vaya a existir.
Pero sí, o sea, quiero ser como muy enfática en dejar en claro que de ninguna manera lo que se vivió hasta el momento puede ser considerado una crisis, o sea, crisis en todo sentido, crisis desde el punto de vista tanto, digamos, de la macroeconomía, pero como también en lo que se pueda llegar a ver en los beneficios por acción, como recién veíamos, ¿no? O sea, no es que haya un gran impacto, tampoco no hay un gran impacto emocional o psicológico. Como mencionaba en otro video, aún no se ve una gran disparada de este índice, no estamos viendo esos grandes agujazos como sí se dieron en otros momentos de crisis, o incluso no necesariamente de crisis, pero momentos, bueno, de bastante volatilidad del mercado. Desde ya lo primero que nos llama la atención en este gráfico es la crisis del 2008, lo que fue el Corona Crash, pero incluso también hubo momentos de la bolsa, como acá en el 2015, o en el 2018 también, que fue otro momento de una caída bastante importante del índice, alrededor del 25% había caído, también cuando estaban aumentando las tasas de interés. Bueno, como vemos en el gráfico, al día de hoy no está estos mechazos, ¿no? Estos movimientos tan bruscos. Esto nos dice que aún ese pánico no se llegó a ver. Que a ver, por supuesto, no significa que necesariamente tenga que existir. Lo que estoy queriendo decir es que, bueno, por un lado, nosotros tenemos que trabajar con el escenario de que todo lo que estamos viviendo se puede profundizar mucho más, ¿no es cierto? O sea, es un escenario que no se puede descartar de ninguna manera. Entonces, entender que si realmente estamos atravesando un bear market, que podemos estar yendo hacia una crisis o, bueno, una situación más compleja de lo que vimos hasta el día de hoy, bueno, todavía no estamos viendo una disparada del pánico, no estamos viendo tampoco una gran salida de capitales de la bolsa. Y bueno, desde lo técnico yo creería que habría que ver qué pasa cuando se vuelva a encontrar con esta línea roja que vemos acá, ¿sí? Que nuevamente ya estamos llegando otra vez ahí muy cerquita. Bueno, veamos qué va a pasar ahí, ¿sí? Este gráfico también importante que lo monitoreemos. Bueno, y vayamos a ver algunos papeles que tengo acá, ¿sí? Algunos gráficos. Bueno, retomemos un poco el gráfico de Google, que en algún momento también lo compartí, que yo les mencionaba, ¿no? Que el gráfico, así todo, no termina de cerrar y bueno, creo que al día de hoy me está empezando a cerrar un poco más lo que estoy viendo, donde, bueno, al tener este canal, sí, con este soporte histórico, también, ¿no? Esto nos invita a pensar de por qué no que vaya a ir a buscar esta zona del soporte. Vamos a ir bien al corto plazo. Sí, estamos viendo cómo este papel se viene manejando en una clarísima tendencia bajista con este canal. Este gap que está acá, que en otras oportunidades había compartido, ¿sí? Acá se estaría cerrando. Y bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Porque, a ver, obviamente que hablar de Google, de Alphabet, es una gran empresa, ¿no? Tiene trayectoria y tiene buenas perspectivas a futuro. Pero cuando la bolsa, ya sabemos, hay momentos donde ya no se vuelve racional, ¿no? Y le invade las emociones y a veces las mejores empresas del mundo pueden llegar a cotizar a valuaciones bastante ridículas. Entonces, creo yo, por lo menos con simplemente viendo evoluciones de los ratios, comparándolo con el pasado, y uno tiende a decir, bueno, acá uno tiende más a pensar que hay una oportunidad más que riesgo, ¿no? O sea, en todo caso, riesgo es si las valuaciones estuvieran más en zona de techos históricos y no de pisos. Pero bueno, desde lo técnico, que nos da como esa pata más emocional también. Yo creo que cuando analizamos el gráfico nos habla mucho de las emociones. Bueno, tampoco sería tan, digamos, descabellado en el sentido de decir, bueno, esta velocidad, esta inclinación con la que se mueve esta empresa, ¿sí? Que si uno lo mide, el ritmo, la velocidad es del 21% anual.
Y si uno va a ver los fundamentos de Alphabet, si uno va a ver, por ejemplo, en esta página, ¿sí? En StockRow, y va a ver cómo los earnings per share se movieron al ritmo del 22% durante los últimos 10 años, digo, bueno, digamos, es bastante lógico lo que hace de manera técnica respecto de lo fundamental, ¿sí? O sea, es como que este soporte me da un buen marco y me da a entender que tampoco sería tan extraño, ¿no? Que llegara a pasar algo como esto, de ir a buscar el soporte del canal. Quiero dejar en claro que acá el comentario o el análisis que estoy haciendo está muy relacionada a la parte especulativa, o sea, el entender o el pensar cómo podría reaccionar el mercado, ¿no? O sea, de alguna manera como jugar un poco con las emociones del mercado. Em, por eso es importante, ¿no? Que cada uno de nosotros sepa regular cuánto de esa parte especulativa, ¿sí? ¿Qué probabilidades le puede llegar a asignar como para decir tomo el riesgo ahora o tomo el riesgo después? Y que lo más probable, si esto no sea un juego de todo o nada en un momento, sino que se tendría que ir dando de una manera gradual, de una manera escalonada. Normalmente la manera de poder acumular un papel suele ser esa, ¿no? Pero yo te comparto este análisis porque creo que es importante que tengas el marco, que tengas de referencia en dónde se suele mover este papel y que tengas presente que este soporte que está acá existe y que por supuesto no es que solamente nosotros lo estamos viendo, sino que todo el mercado puede estar viendo un soporte como este. Vayamos a ver otro papel, Berkshire Hathaway. Bueno, este gráfico lo compartí en varias oportunidades, principalmente para hacer foco en lo que fue acá la resistencia de este canal. Esto lo compartí en varias oportunidades, en distintas redes sociales, en la comunidad de clave o cuando estaba en el programa de Bolsar, desde la bolsa en directo. O sea, cómo desde lo técnico y desde lo fundamental, viendo el ratio price to book, digamos, la acción se mueve en un mismo canal, ¿no? Haciendo los mismos pisos y techos históricos. O sea, fíjense cómo en esta zona de acá, ¿sí? Todas estas resistencias, estos puntos coinciden con los puntos de contacto del canal de este price to book y como también al revés, ¿no? O sea, los contactos de los soportes que vemos arriba, ¿sí? Que son esas marquitas en color verde, también coinciden con los puntos de contacto de acá de este canal. Entonces, también lo mismo, ¿no? O sea, la idea de este gráfico es mostrarte el marco en el cual se estuvo moviendo a lo largo del 2009 hasta la fecha, tanto en su precio como desde el punto de vista fundamental o de cierto análisis de evaluación con este price to book, que bueno, estamos en el medio, ¿no? De este ratio. Y que si vamos a ver el gráfico, ¿sí? Puntualmente, o sea, si vamos a ver la parte del precio, vamos a ajustarlo. Sí, acá, bueno, entonces había reconocido el techo del canal coincidiendo con el techo del canal del price to book, como hay una clara tendencia bajista que no se rompió. Acá también tenemos, ¿no? Una formación de hombro, cabeza, hombro, quizás un poco acá, un poco extraño, ¿no? Pero en general podríamos pensar en un hombro, cabeza, hombro. Y este soporte desde el 2021, hoy quizás como el soporte más importante de corto plazo. Así que bueno, te dejo nuevamente este análisis, ¿sí? Para que también tengas presente entonces zonas de techos y de pisos en los cuales se estuvo moviendo este papel, esta empresa, que por supuesto nada significa que sea para siempre y que esto se tenga que respetar siempre, pero hasta el momento esto es lo que vino haciendo. Y vamos a cerrar con unos gráficos que no son de empresas, pero que están haciendo, digamos, movimientos importantes en este momento. A ver, el oro. El oro está en una situación como muy delicada, ¿no? O sea, el gráfico del oro está en una situación totalmente delicada. Fijémonos cómo desde el 2011 uno puede marcar una resistencia que fue
acá respetada, ¿no? En el 2020, 2022, como posiblemente, esto pueda ser un doble techo, ¿no? Esto que vemos acá entre el 2020 y 2022. Y para mí, esta línea roja, ¿sí? Que es la que vengo también compartiendo en distintas redes, esta, bueno, es una línea sumamente relevante, ¿no? Y está empezando a perderse. A ver, es muy reciente, es muy pronto, pueden ser amagues, ya sabemos, todo el tiempo hay amagues en la bolsa, ¿sí? O sea, estas cosas no se pueden confirmar, pero entendamos que está en una situación bastante delicada, ¿no? Y además también también una tendencia bajista, ya desde marzo del 2022, una clara tendencia dentro de un canal. Bueno, a lo mejor también habría que pensar en por lo menos superar, ¿no? Esta resistencia como para decir, bueno, acá lo peor pudo haber pasado, o por lo menos darnos un indicio, ¿no? De cambio de tendencia. Pero por el momento, digamos, no hay señales muy buenas de esto. Y claro, uno diría, pero ¿cómo puede ser, no? El oro, si estamos atravesando un momento donde hay una bolsa bajista. Bueno, a ver, el oro no es necesariamente un refugio en momentos de bolsas bajistas. O sea, normalmente el oro suele demandarse cuando la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos no llega a compensar a la inflación. Y uno diría, pero ¿cómo? Si justamente estamos en esa situación. O sea, hoy tenemos una inflación arriba del 8, las tasas de interés están por debajo de 4, desde ya que hay una gran brecha. Pero claro, a ver, las tasas en este momento están en tendencia alcista y entendemos que hay perspectivas de que esa tasa de interés siga subiendo por las mismas declaraciones de la Fed y su objetivo de controlar la inflación. Entonces, si bien, claro, hoy tenemos, digamos, esta diferencia negativa, es decir, en términos reales, la tasa no llega a cubrir la inflación, pero mientras la tendencia siga siendo alcista en la tasa, a mi entender, lo que puede pasar es que el mercado diga, no, ¿para qué voy a comprar oro? Compro en todo caso después. Y a ver, un poco, ¿qué quiero decir para que se vea de manera gráfica, no? Este gráfico de abajo, el naranja, en color naranja, que es el TNX, la tasa de 10 años, si bien no es perfecto, pero se llega a ver que hay como una relación inversa, ¿sí? Fijémonos esta relación opuesta, ¿no? Como acá tasa bajando, oro subiendo, al revés, tasa subiendo, oro bajando, ¿sí? No siempre, por ejemplo, acá los dos van de la mano, pero vamos a decir que a grandes rasgos suele haber una relación inversa, ¿no? Acá lo mismo también, las tasas bajando, oro subiendo, y como ya este año, ¿no? Que ya se están aumentando muy fuerte las tasas, el oro está cayendo también. Entonces, bueno, importante, ¿no? Que sigamos este movimiento. Yo diría hoy importantísimo ver qué hace con esta línea, con esta línea roja y bueno, también superar, ¿no? Lo que sería el canal de toda esta tendencia bajista que vemos de este año. Y tenemos al gráfico del índice de XY, el índice del dólar. También lo vemos en una clarísima tendencia alcista en lo que va de todo este año. Hasta el momento no hay ningún tipo de signo de cambio de esta tendencia. Y bueno, visto desde el análisis técnico, ¿no? Por lo menos como para tener una referencia, bueno, uno ve, ¿no? Este canal, ya lo habíamos compartido también en otra oportunidad, en otro video. Y bueno, el gráfico invita a pensar eso, ¿no? De que esto puede seguir buscando a la resistencia de este canal alcista. Voy a cerrar el video con este gráfico de largo plazo del S&P 500, compartiéndolo una vez más para remarcar la importancia de analizar a la bolsa desde esta perspectiva, dejar de mirar el corto plazo y empezar a entender en dónde podemos estar a través de gráficos como estos, poder ver a la bolsa como si fuésemos un halcón, que lo estamos viendo desde las alturas. Por supuesto,
Estas líneas pueden ser quebradas o pueden ser respetadas, pero las estamos viendo, están ahí, no nos toman de sorpresa. Creo que está clarísimo con lo que es esta resistencia, doble resistencia que vemos marcada con este pico rojo de acá. Por lo tanto, lo mismo, ahora vamos en búsqueda de soportes, soportes históricos, soportes importantes, para entender hacia dónde puede llegar a ir la bolsa. Entonces, acá lo mismo, no podemos entender qué es lo que va a pasar. ¿Va a llegar a esas líneas? ¿Va a respetarlas? ¿Va a quebrarlas o ir a buscar entonces soportes todavía más abajo? Bueno, no lo sabemos, pero no se nos puede escapar del campo visual. Por eso no te olvides entonces de este canal, principalmente, en principio, este canal de la crisis subprime hasta el día de hoy, porque a mi entender es la línea más importante que podemos estar más cerca actualmente en este momento. Te dejo este video en pantalla para que veas lo que son análisis técnicos de muy largo plazo para poder desarrollar esa mirada, esa vista de halcón y ver a la bolsa desde las alturas. Sin más, yo me despido, te voy a dejar un gran saludo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.